Y lo que pasó con la economía regionales es que dependen bastante del tipo de cambio, de su competitividad, por supuesto también de los precios internacionales. Los precios internacionales son de nivel intermedio por lo general, no está tanto ahí el problema, sino que Argentina estaba cara para producir entre el 2011 y 2015. Al inicio del gobierno de Macri hubo una suba del tipo de cambio más o menos importante, pero después la inflación alcanzó al tipo de cambio y estamos de nuevo relativamente caros para producir. Cuando digo caro, es caro en dólares. Subió el tipo de cambio en diciembre, enero, febrero, eso puede haber mejorado un poco la rentabilidad y la competitividad de las economías regionales, pero seguramente todavía no alcanza para que pasen a tener una situación en la cual se pueden desempeñar mucho más rápidamente, ¿no? Por eso es más un problema de costos internos que de precios externos. La mayor parte de las actividades el problema es el costo argentino. Costo de los impuestos, por supuesto, costo de la infraestructura, del transporte, de la logística. También el costo laboral, no tanto por el salario que se cobra de bolsillo, sino por todo lo demás que se agrega al salario, de aportes y otros costos ligados, por ejemplo, lo que se llama la industria del juicio laboral, encarecen notoriamente producir en Argentina. Y eso se siente más en las economías regionales que usan más mano de obra. Por eso escuchamos que están en peor situación, por ejemplo, las frutas en Neuquén, en Río Negro, algo similar en Mendoza, porque son producciones regionales que usan más mano de obra que el campo del sector pampeano, por ejemplo. Entonces, con la mano de obra cara en dólares, con precios intermedios de los productos, con el transporte caro, todo esto está ligado al tipo de cambio bajo, le provoca un problema grave a las economías regionales, el cual todavía no se ha resuelto. Y entre esas imposibilidades de costos que tienen para poder salir al exterior las empresas con sus productos, también están las oportunidades y el costo de las tasas. Altas tasas para poder pedir créditos, para invertir, pero también altas tasas que justifican que en vez de hacer una inversión, lleven, en este caso quienes pueden hacerlo, su plata al sector financiero, porque la inversión que hoy más rinde a partir de las altas tasas es el sector financiero. Las tasas que existen en Argentina son un aliciente a invertir en el sector financiero, en la EVAC y otro tipo de inversiones financieras que rinden más que la mayoría de las producciones reales, como las economías regionales. Es cierto, eso también es un inconveniente, las altas tasas de interés que llevan buena parte de los ahorros al sector financiero y no al sector productivo. El diagnóstico que tienen me parece que es correcto. Hay un plan para reducir ese tipo de costos, hay un plan, una reforma tributaria, hay planes para bajar el costo del transporte, para reducir los costos de las regulaciones ligadas al comercio exterior, por ejemplo la ventanilla única para el comercio exterior, pero se está aplicando gradualmente, lleva tiempo, hay costos fiscales de bajar impuestos, entonces no sé si queda otra alternativa que el gradualismo. Y entonces, en el primero o segundo año de que se comienzan a implementar estas posibles soluciones, lo que se percibe como mejora no es mucho. Pero hay un plan gradual, yo creo que bastante bien enfocado, solo que se debería enfocar mucho más en todo lo que es competitividad y exportaciones. Me parece que debería ser una política de Estado y plantearse así. Plantearle a la población que Argentina tiene que exportar, tiene que venderle al mundo, que el gobierno va a hacer todo lo posible para proveer los instrumentos para que eso ocurra y que el sector privado también se tiene que poner las pilas para acompañar en el proceso. No hay las inversiones que se esperaba que hubiera. Y es porque la economía argentina desde el 2012 en adelante está en una situación intermedia. Ya el mercado interno se había agotado, eso se agotó en el 2011, pero tampoco hicimos las cosas que hay que hacer para pasar a un modelo exportador que apunte a los mercados externos. Entonces quedamos en el medio. No hay tanta inversión para el mercado interno, porque está estancado ya desde hace tiempo, y no hay competitividad suficiente para ir a los mercados externos. Por eso es que no ha habido tantas inversiones. Y es importante poner el contexto de la economía argentina con lo que está sucediendo en Estados Unidos y con la suba de tasas que está produciendo, lo que hace que muchos capitales vuelvan a esos lugares y también empiece a encarecerse el crédito que está tomando y endeudándose el país en el exterior. En realidad, lo más riesgoso respecto del mundo este año es lo que está empezando a ocurrir en Estados Unidos con la suba de tasas de interés. En Estados Unidos bajó el desempleo, eso hace subir los salarios, y al subir los salarios tienen
riesgo de que suba la inflación, suben la tasa de interés, la van a seguir subiendo, y cuando Estados Unidos sube la tasa de interés atrae capitales de otros países como Argentina, por eso subió el tipo de cambio en enero y en febrero, no en diciembre, que había respondido a una política local, y la suba del tipo de cambio ayuda a mejorar la competitividad, pero también trajo algún problema para la inflación. Pero ¿cuál es el riesgo de si ese contexto externo se profundiza en el sentido que recién comentaba? Si empiezan a salir capitales ante la suba de la tasa de interés de Estados Unidos, es que puede hacer que el proceso de recuperación leve, pero recuperación al fin, que se vio el año pasado, se termine abortando. Si hay salida de capitales, suba de tipo de cambio, eso puede llevar de nuevo a una recesión. Yo creo que si el contexto internacional se estabiliza y no sube tanto la tasa en Estados Unidos como hace una semana se cree, vamos a tener un año parecido al año pasado en Argentina, o sea, un crecimiento en torno al 3%, sobre todo un crecimiento en el consumo de durables, venta de automóviles, inmuebles, no tanto en el consumo masivo, que depende más del salario, y por lo que se ve este año el salario va a ser difícil que le gane a la inflación, por cómo se está dando la economía en los primeros meses, con la inflación y con las primeras negociaciones salariales que se están viendo. Un año parecido al pasado. Lo grave sería de que, como decíamos, la situación internacional lleve a que salgan muchos capitales de Argentina y eso haga subir el tipo de cambio, y nos faltó decir recién, escasee el financiamiento para el sector público de Argentina, que tiene un déficit alto, que ha bajado un poco, tiene que seguir bajando, pero mientras no esté mucho más bajo, nos tienen que seguir financiando. Si en el medio de ese gradualismo nos dejan de prestar desde el mundo, es probable que el gobierno tenga que ajustar más rápido el gasto público. Y si ajusta más rápido el gasto público, eso también puede empeorar la situación del mercado interno. Ese sería el escenario pesimista. El intermedio, que creo que por ahora es el más probable, es una economía argentina parecida a la del año pasado. ¿Y en cuanto a los sectores? Y en los sectores creo que, salvo que empeore, como decíamos recién en el escenario pesimista, van a seguir bien lo que es venta de inmuebles, de automóviles, una porción del sector agropecuario bien, otra porción no tan bien, el consumo masivo flojo, todo aquello que depende del poder adquisitivo de los salarios, los servicios mejorando, por ejemplo, lo que está ligado al sector financiero, en general un crecimiento en torno al 3% en ese escenario moderado, con sectores que van a estar más cerca del 1% y algunos que van a estar más cerca del 10%, como ya fue el año pasado en el caso de los inmuebles. Economías regionales con este tipo de cambio actual van a estar un poquito mejor que el año pasado, pero no alcanza todavía para que tengan un boom, un despegue de inversiones y de exportación. Están en una situación intermedia, como recién explicado. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.